Después de años leyendo y documentándome sobre este lugar, me encuentro en camino a lo que marcaría mi forma de viajar y de ver la vida. Estoy a punto de pisar un lugar testigo de lo cruel que puede llegar a ser el ser humano con su misma especie. Cuando Hitler invadió Polonia, la Gestapo lo gobernaba todo, y Alemania estaba recopilando todo el botín del continente, ya que 2/3 de Europa habían quedado bajo las órdenes del Imperio nazi. El poder del Vaticano continuaba, y la influencia del Papa molestaba a Hitler grandemente, así que después de los judíos, el blanco de los alemanes eran los católicos. Las monjas, los sacerdotes y los líderes cristianos tenían que desaparecer. Eran acusados de sabotaje, y la Gestapo los llamaba a declarar. Una vez en las manos de la Gestapo, no había oportunidad de probar su inocencia. Todos los prisioneros, fueran judíos o no, eran enviados a campos de concentración, distribuidos en Europa ocupada por los alemanes o simplemente enviados directamente a la muerte. Estos prisioneros eran transportados a Auschwitz por medio de trenes de ganado. Podían tardar días en llegar, sin ser alimentados ni con tan solo una gota de agua. Al llegar al campo de concentración, la vida pasada de los prisioneros quedaba al otro lado. De ese momento en adelante ya no iban a ser más que esclavos, eternamente hambrientos y helados. Estoy en Auschwitz, es uno de los campos de concentración donde fueron recluidos judíos, prisioneros de guerra, políticos polacos, entre otros. ¿Por qué elegir Auschwitz para construir este campo de concentración? Bueno, porque este era un cuartel polaco abandonado, estaba conectado con vías férreas, estaba en medio de Polonia e iba a ser muy fácil y muy práctico para los alemanes traer a las personas de diferentes partes a concentrarlos aquí. A los polacos que trajeron aquí les vendían que iban a ir a trabajar a un lugar mejor y que iban a estar bien resguardados de la guerra. A los polacos de diferentes países les decían que los iban a llevar a un país nuevo y que agarraran sus maletas con lo mejor que tuvieran, hasta 25 kilos, y que la iban a pasar bien en ese país. Pero llegando, las cosas fueron diferentes, no fueron lo que prometieron. Esto fue lo que ocasionó la propaganda nazi. Fue muy buena para los nazis, tuvieron buenos resultados con este tipo de propagandas. Arbeit significa trabajo, Macht, hacer, frei, libre. Arbeit macht frei, el trabajo te da libre. Frase sarcástica que jamás fue cumplida. El complejo Auschwitz estuvo formado por diversos campos de concentración de la Alemania nazi, en los territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Comprendían Auschwitz I, campo original, y Birkenau, campo de concentración y exterminio. Estaban separados por el ferrocarril. Cuando el seleccionador ordenaba a los prisioneros colocarse a la derecha o a la izquierda, estaban destinados a Birkenau o a Auschwitz. Auschwitz era un campo de esclavos. Por muy dura que fuera la vida ahí, era todavía mejor que en Birkenau, porque este último era definitivamente un campo de exterminación. Rara la vez se refería a él. Su existencia jamás fue confesada hasta que las tropas aliadas hicieron este secreto al conocimiento del mundo. Este ciclón B es el gas que les echaban para que se murieran en las cámaras. Venían en estas latas el ciclón B. Poco a poco, como iban llegando los prisioneros, eran despojados de sus pertenencias, de las cuales aún quedan huella de maletas, zapatos, lentes, prótesis, productos de aseo personal y utensilios de cocina. E incluso podemos encontrar más de 1 tonelada de cabello, pero está prohibidas las cámaras en esa zona. Todo lo que le quitaban a los judíos, el 90% era utilizable para hacer artículos de guerra, e incluso el cabello que les quitaban era enviado a Berlín para relleno de almohadas. Todos estos zapatos eran utilizados para crear armamento. Tenían que pintar su nombre y su número en la tapa de su maleta para identificarlos. Primero así dormían en paja. Después les pusieron como colchonetas para que pudieran dormir. Solo tenían 15 segundos para entrar a hacer del baño. Solo 15 segundos. Así era la habitación de los prisioneros de guerra. Muchos peleaban por estar en el barracón de arriba. Nadie quería el en medio. Y los que dormían en el piso eran los que morían en invierno. ¿Por qué agarraban el de arriba?
porque tenían diarreas. Entonces muchas personas se embarraban de la diarrea que caía. Y los de la SS, si veían que estabas embarrado, sucio, te mataban. En este lugar, o sea, yo lo veo y caben 2 personas máximo. Pues hacían que cupieran 5 personas aquí acomodadas. Están rayadas las paredes. Entrando al campo de concentración y siendo aprobados para trabajar, ya dejaban de ser una persona y solamente ya eran un número. Hubo personas que duró casi todos los años que duró la guerra y otras personas que solo duraron meses. Estas eran celdas de prisioneros rusos o polacos. Este era el patio de fusilamiento. Imagínate ser un judío y estar con solamente un pedacito de tela y menos 30 grados. Un buen de frío, eso es un buen de frío, viajeros. Entrando al patio de los fusilamientos, el destino era incierto. El final para muchos de los prisioneros se acercaba. Quien entraba a este patio se evitaba la picadura del frío invierno de Polonia. Aquí los paraban y los iban fusilando poco a poco, en posición fetal o parados. Esta fue la lavandería de los uniformes de la SS. Gracias a esta lavandería hubo una fuga de unos prisioneros de Auschwitz que utilizaron unos trajes de militares para poder salir. Esta es una horca y ahí colgaban a todas las personas que ayudaban a fugarse a otros. Aquí eran colgados. Rudolf Hess fue el encargado de estar aquí en los campos de concentración y fue arrestado y condenado a morir a esta horca al lado de la cámara de gas. Estamos a punto de entrar a una cámara de gas original. Por aquí era uno de los agujeros donde aventaban el gas. Estos eran unos de los hornos donde se llevaban a cabo las muertes. En Auschwitz había numerosas fábricas de guerra, como la Dow, Siemens y Krupp, todas estas dedicadas a la producción de armamento. Los prisioneros destinados para estar ahí eran obligados a trabajar para estas fábricas, mientras que los prisioneros destinados para estar en Birkenau, estos no hacían nada más que sencillamente esperar su turno para entrar a las cámaras de gas y luego ser consumidos en los crematorios. Birkenau fue construido como campo de exterminio para llevar a cabo la solución final al problema judío. Estamos llegando a Auschwitz-Birkenau, es otra parte de los campos de concentración. Los campos viajeros están divididos en Auschwitz I y en Auschwitz-Birkenau. Al principio, los condenados a Birkenau eran fusilados en el bosque. Los cadáveres eran incinerados en una fosa. Después de 1941 se pusieron en servicio 4 crematorios, con lo que aumentó el rendimiento de esta inmensa planta exterminadora. En los primeros tiempos, judíos y no judíos eran enviados por igual al crematorio. A partir de 1943, la cámara de gas y los crematorios estaban reservados solo para judíos y gitanos. Este es el campo de concentración donde se encontraban las mujeres. Viajeros, la parte de allá tiene el nombre de México, porque para los nazis México era un país ingobernable y caótico. Se le llamó México. ¿Por qué? Porque ahí había gente que no sabían qué iban a hacer con ella. Entonces deambulaban sin sentido. Se les puso México. Y de este lado se les puso Canadá, porque era un país rico. Aquí también llegaban y se seleccionaban. Estas son las vías del tren que les comento, que cruzaban todo Birkenau, un punto estratégico para que llegaran más rápido todos los judíos. Aquí atrás, no se alcanza a ver por la niebla, pero eran chimeneas con las que según se calentaban las casas donde vivían los prisioneros. Aquí te bajabas del tren y si eras apto para experimentos te ibas de aquel lado donde estaban las casas de cuarentena y si no ibas directo a las cámaras de gas. Estas vallas estaban en 766 voltios,
O sea, es casi imposible escapar de aquí. Realmente estar aquí sí se siente una vibra rara. Me imagino en los tiempos de guerra, en los libros que leí, se me viene a la mente todo. Me imagino que estoy en esas épocas. Y la verdad es que donde está este campo de concentración es muy bonito. Pero ahora imagínense ser un judío y solamente tener una manta. Y en tiempo de frío, realmente la idea se llamaba el Plan Blanco, que es que todos los judíos murieran de diferentes maneras. Hay 3 empresas que por ahora van involucradas, que son Siemens, Kodak y Bayer. Kodak porque fue la que le tomó las fotos a los judíos. Siemens sacó una estufa con el nombre del gas que se le echaba a los judíos. Entonces también está involucrada. Hubo mucho escándalo ese producto que sacaron la empresa Siemens, porque los hornos que estaban aquí eran fabricados por ellos, y por eso cuando termina la guerra sacan unas estufas con el nombre del gas con el que se mataban estos judíos. Polonia fue el único país en enfrentarse a los nazis y así también a los soviéticos. La invasión nazi empezó por el norte de Polonia y tenían que estar combatiendo a los nazis, y por el otro lado tenían que estar combatiendo a los rusos. Aguantaron 27 días, después ya se rindieron. Este lugar donde los nazis exterminaron a 1,5 millones de mujeres y de hombres, la mayor parte judíos de varias partes de Europa, sea siempre para la humanidad un grito de desespero y unas señales. 1940-1945. Estas son las tumbas de los judíos que no tuvieron tumba. Y este escrito está en diferentes idiomas, menos en español. Estas vallas son originales, o sea, no tuvieron modificaciones. O sea, chequen esta, todavía se ve desgastada. Wow, cuántas historias nos pudieran contar estas piedras, todas las cosas que estuvieron aquí. La mano de obra para la guerra era necesaria y hacía mucha falta. Muchos judíos que venían de Grecia, se corrió el rumor de que los estaban matando en una cámara de gas. Pero ellos no creyeron y dijeron, no, si me van a matar, me matarían aquí. Ellos no contaban que llegando aquí sí iba a ser verdad. Llegaban y hacían la selección y decían que los iban a llevar a la cámara de desinfección. Se ponían nerviosos porque ya habían escuchado eso y los nazis los detectaban. Se les acercaban y les decían, tranquilo, te voy a encontrar un trabajo, ven para acá, aquí atrás tengo un trabajo para ti, y si eres apto para el trabajo te dejo ahí y no vas a la cámara de desinfección. Y cuando los llevaban ahí atrás, ¡pum!, les daban un tiro. Los nazis, al saber que el ejército rojo de la Unión Soviética se acercaba, mandaron a estallar estas cámaras de gas para tratar de dejar menos rastros de este cruel genocidio. Estas ruinas se conservan tal y como las dejaron los alemanes en 1945, esto para que las generaciones futuras preserven el museo y no se olviden de este cruel genocidio que marcó la historia de Europa y el mundo. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Auschwitz fue liberado el 27 de enero de 1945 por el ejército rojo. Había 7.000 sobrevivientes, entre ellos cientos de niños destinados a experimentos del Dr. Mengele. De los 8.000 agentes de la SS, 7.000 sobrevivieron la guerra y 800 fueron llevados a juicio. Bueno, viajeros, espero que ustedes hayan leído la historia de Ana Frank, el libro, el diario de Ana Frank. Bueno, toda su familia y ella fue traída aquí, a este campo de concentración. Su papá fue el único que sobrevivió y posteriormente a esto lanzó el diario de Ana Frank porque fue encontrado. Estas eran las chimeneas. Allá adentro dormían algunos judíos y según esas chimeneas los calentaban. Ellos se peleaban hasta el horno, se mataban por estar al lado del horno. Y aquí era donde trabajaba y se movía toda esta gente. Se preguntarán dónde estaban los aliados mientras ocurría esta masacre aquí. Pues ellos no quisieron bombardear aquí porque decían, si bombardeamos, las vías se vuelven a construir. Sí, se vuelven a construir, pero mientras tanto evitas que sigan llegando tantos judíos para acá. Se hubieran salvado más de 25.000 vidas. Otra parte de los aliados es que Inglaterra, su guerra fue ficticia. Entró a la guerra de lleno cuando Alemania invade a Francia, pero cuando empieza esto en Polonia,
A ellos no les importó, solo fue guerra de palabra. Y Estados Unidos entra hasta el final de la guerra. ¿Y saben qué hicieron? Aventaron paracaidistas en Berlín y secuestraron a todos los científicos, que eran los mejores de su época. Había un científico que construyó una bomba que llegaba hasta la estratosfera. Ese científico, por castigo, se lo llevaron a trabajar a la NASA y fue que ayudó para que Estados Unidos llegara a la Luna. Y cuando los alemanes vieron que ya iban acercándose el ejército rojo, que es el ejército de la Unión Soviética, sacaron a todos los judíos y los pusieron a marchar rumbo a Alemania. Y así me despido, viajeros, de este campo de concentración, Auschwitz-Birkenau. Vamos a seguir con esto de la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos para Berlín para hablar más sobre el tema y ahí cerrar este capítulo que fue la